Recordemos que no vamos a tener clases ni el miércoles ni el jueves, pero pues ya yo diría que también descansemos el viernes, hijos. 15 y 16 no tenemos clase. Bueno, a ver, si mal no recuerdo, estábamos viendo las características del derecho del trabajo, hijos. Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Y vimos, ya no me acuerdo, vimos que es inacabado, que es extensivo, hijos. A ver, recuérdenme, porque ya no me acuerdo cuáles características les di, por favor, recuérdenme. De hecho, la última característica que vimos fue cuando dijo que el profesor Mario Cuevas mencionó que se volteaba la pirámide kelsiana. Ah, sí. Esa característica es: prevalece la norma paraestatal de la norma estatal. Prevalece la norma paraestatal de la norma estatal. La norma paraestatal, la norma paraestatal es la que hacemos los particulares, y la norma estatal, pues obviamente es la que crea el Estado a través de la legislación, a través de los reglamentos, a través de la jurisprudencia. Entonces lo que prevalece es la norma paraestatal de la norma estatal. Acuérdense que va a prevalecer lo que hacen los particulares, pero porque se supone, y no se supone, debe estar en mejores condiciones que lo que marca la ley, lo que marcan los reglamentos o lo que marca cualquier persona. Hasta ahí, ¿alguna duda con esta característica, hijos? No, profesora. Ya les dije que tiene. A ver, Fernanda Montserrat, dime. Fernanda, ¿no alzaste la mano? Bueno, a ver, hijos, ya les dije que tiene tantas normas de derecho, digamos, privado, en el sentido no de civil, sino más bien, tiene tanto normas de derecho individual como normas de derecho colectivo. Uh-huh. No te preocupes, Fernanda. Entonces tiene tanto normas de cuestiones individuales como de cuestiones colectivas. Hasta en la misma Constitución lo podemos ver cuando en el artículo 5 nos habla de la libertad de trabajo, de que el trabajo debe ser honesto, lícito, y todo esto sería individual junto con algunos preceptos del 123, pero cuando nos habla de que tenemos derecho a coaligarnos, a asociarnos con otras personas, entonces ahí nos está hablando de derecho colectivo, y nos está hablando también de nuestro derecho de huelga, de nuestro derecho de contratación colectiva a través del contrato colectivo y del contrato ley. Entonces tiene tanto normas de derecho individual como normas de derecho colectivo. ¿Hasta ahí alguna duda? También otra característica que dice, gracias Adriana por abrir tu cámara. Otra característica que nos decía Trevor Urbina, pero a mí esta característica, la verdad me da risa porque han pasado años y años y años y esto no ha sucedido. Decía que el maestro Trevor Urbina en su afán de creer que el derecho del trabajo era muy bueno, nos decía que en el derecho del trabajo cada vez ibas a obtener más y más y más cosas a través de contratos colectivos o de contratos leyes, y que iba a llegar un momento en que los medios de producción se iban a pasar a manos de los trabajadores, y entonces el derecho del trabajo se iba a acabar, porque si ya no había patrón, pues ya no hay derecho del trabajo. Entonces esto nos dice el maestro Trevor Urbina, de que cada vez que
que un trabajador iba a ganar más y más y más y más hasta llegar a ser dueño de los medios de producción. Pues esto no es cierto, esto no ha pasado, y yo creo que en un sistema capitalista pues no nos van a dejar que pase. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario, hijos? ¿No? Bueno, yo creo que como se han dado cuenta, y puede haber mucho más características, hijos, si pueden ustedes revisar algunos autores de derecho del trabajo, les hablarán de mucho más características, pero yo creo que estas son las esenciales, las más importantes, y como se darán cuenta, pues se tiene características iguales a otros derechos y otras características que lo hacen pues diferente a otros derechos. Pero esto característica, pero la característica principal, recordemos, es que es universal. Universal porque las normas de derecho del trabajo pues le sirven a cualquier ser humano de cualquier parte del mundo, y entonces las normas de derecho del trabajo se convierten en universales. ¿Hasta ahí alguna duda? Gracias por abrir sus cámaras, chicas. Y digo chicas porque ningún chico no ha abierto su cámara. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a ver otra ficha y vamos a hablar de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. A ver, hijos. El derecho del trabajo ya es sabido que tiene una naturaleza social, pero vamos a ver por qué. Nosotros habíamos comentado que el trabajo no había tenido valor en la antigüedad y que por eso no había normas que lo protegieran. Pero lo que sí sabían ustedes que desde Ulpiano, desde que los romanos estaban y desde que Ulpiano estaba, se dividió el derecho en derecho público y en derecho privado. Esto les digo, desde el piano, algunos autores, algunos maestros no aceptan este tipo de divisiones, nos dicen que el derecho es un todo. ¿Alguien recuerda o alguien quisiera decirme qué es para ustedes el derecho público y qué es para ustedes el derecho privado, hijos? Si quieren, lean, no hay problema. Si quieren, revisen. Es el derecho que se encarga de regular las relaciones entre particulares. ¿Cuál? ¿Cuál, Ángel? El privado. Ajá. Bueno, todo lo que trae privado, que es Ay, no recuerdo qué ramas del derecho. Entonces, el privado es aquel que regula relaciones entre particulares. Bien, Ángel. A ver, Gloria. El público es el que regula las relaciones entre el Estado y los particulares. A ver, no te oí bien, Gloria, un poquito más alto, por favor. El público es el que regula las relaciones entre el Estado y los particulares. La pública es el que regula las relaciones entre el Estado y los particulares. Bien, Eric, ¿qué ibas a decir, Eric? Buenos días. Y lo mismo que la compañera, que el derecho público es el que regula las relaciones entre las personas particulares con la autoridad y el Estado. Bueno, efectivamente esto es lo que nos han dicho, que el derecho privado regula relaciones entre particulares, que el derecho público regula relaciones entre el Estado y los particulares, pero esas relaciones, vamos, es una teoría de una relación de desigualdad y de igualdad. Igualdad en el derecho privado, o sea que son iguales las relaciones que se dan en derecho privado, y desigualdad porque estamos bajo una subordinación con el Estado. Efectivamente, se han hecho varias teorías, hijos, de qué es el derecho privado y de qué es el derecho público. Y el derecho privado es un conjunto de normas que va a regular las relaciones, como ustedes lo dijeron, entre particulares, pero donde es necesaria la voluntad de las personas para crear derechos y obligaciones. Si no hay voluntad de las personas, si entre las personas no se ponen de acuerdo, pues no va a haber derechos y obligaciones. Y aparte de eso, se supone que son relaciones de igualdad, o sea, entre sujetos iguales. Aun cuando el Estado estuviera interviniendo, pero si interviene como un particular, pues no deja de ser derecho privado. Por ejemplo,
que el Estado le rente un edificio a una persona en particular. Sí, esta cuestión de renta lo está haciendo como si fuera un particular. El derecho público, hijos, es un conjunto de normas que regula la formación del Estado, o sea, también cómo se conforma el Estado, cómo funciona el Estado, que sería todo lo que nosotros conocemos como derecho administrativo, hijos. ¿Cuál es la función del Estado? ¿Cómo se regula el Estado? Y sus relaciones con otras personas o con otros sujetos. Pero aquí el Estado hace valer su poder público, o sea, se impone el Estado a los demás o impone el Estado haciendo valer su poder público. Entonces, cuando nada más existían estas dos ramas, derecho privado y derecho público, hijos, pues se decía que dónde cabía el derecho del trabajo. Porque nosotros no podemos hablar de relaciones de igualdad en el derecho del trabajo, hijos, porque hablamos de una relación al contrario de subordinación. Acuérdense que estamos hablando de un trabajo subordinado. Y entonces no estamos hablando de relaciones de igualdad. Además, tampoco estamos hablando, lo que decían, de una voluntad. A ver, hijos, fíjense bien lo que les voy a decir. Si a un patrón le hubieran preguntado, ¿quieres dar seguro social? ¿Qué hubiera contestado? Que no, ¿verdad? ¿Quieres dar vacaciones? ¿Qué hubiera contestado? Que no. ¿Quieres dar aguinaldo? Pues todo hubiera contestado. ¿Yo por qué? Y obviamente al patrón no se le pidió su voluntad, se le exigió y se le obligó a través de normas a hacer algo, y además se le impuso penas grandes para que cumpliera. Ya sabemos que el derecho, si no es coercitivo, hijos, no sirve absolutamente de nada. Entonces se le imponían sanciones tanto de tipo administrativa como de tipo, ¿cómo se llama? Hasta de tipo penal. Si ustedes revisan su artículo 1004, por ejemplo, o 1004 y en adelante, van a ver que hay hasta sanciones penales para el patrón que incumpla sus obligaciones, sobre todo de pagar el salario debidamente. Si ustedes saben, si no paga al Seguro Social sus cuotas, pues también el Seguro Social lo puede embargar. Y también lo mismo pasa con el Infonavit. Entonces, obviamente, no se le está pidiendo la voluntad al patrón para cumplir las obligaciones de orden laboral, sino se le impuso. Y si lo vemos también desde otra parte, otro punto de vista, otra parte, que es el trabajador, pues también el trabajador no tiene posibilidades o se supone que no puede renunciar a sus derechos. El trabajador, sea en forma verbal, escrita o como sea, no puede renunciar a sus derechos. Entonces también de alguna manera se le impone la voluntad del Estado al trabajador para que sus derechos no sean renunciables. Entonces, en ese contexto, decían, bueno, pues como se está imponiendo la voluntad del Estado, en 1935, hijos, salió una jurisprudencia, estoy hablando, fíjense, de qué año, 1935, de que el derecho del trabajo era de derecho público porque se le imponían las cosas tanto al patrón como al trabajador. Esto no era cierto, porque no podía ser de derecho público, porque el derecho público, ya lo dijimos, es cuando el Estado interviene haciendo valer su poder público y haciéndolo valer con otros sujetos. Entonces, obviamente, el derecho público no es lo que nos conviene en lo que es derecho del trabajo. Entonces, algunos autores dijeron, pues ya se tiene normas tanto de derecho privado como de derecho público. Y tampoco esto es tan efectivo porque, bueno, esto lo decían, les voy a explicar por qué,
porque simplemente cuando se hacen contratos colectivos, hijos, y el patrón y el trabajador y los trabajadores a través del sindicato se ponen de acuerdo, pues dicen que eso no, ahí no interviene el Estado y que entonces eso es de derecho privado. Pues ni tan de derecho privado, porque si ustedes ven su artículo que nos habla de lo que es un contrato en el sentido de negociación colectiva, nos dice la ley que el patrón está obligado a firmar un contrato con el sindicato, si no se podrán ir a huelga. Entonces también ya es una amenaza. Si tú no firmas el contrato colectivo, entonces nos vamos a ir a huelga. Entonces eso tampoco es de derecho privado, hijos, porque en el derecho privado forzosamente se requiere, ya les dije, la voluntad de las partes. Total que no cabía ni en derecho privado ni en derecho público, y fue así que nace la tercera rama, y que es la rama del derecho social, hijos. Y el derecho social nace obviamente con la idea, o las ideas de alguna manera, eso sí, de las doctrinas socialistas, de las doctrinas en donde se está hablando del bienestar de los seres humanos, y que todos los seres humanos debemos de tener la posibilidad de estar bien en una sociedad. Y en esas circunstancias, hijos, en esas circunstancias, pues entonces nos hablan de que el derecho social es un conjunto de normas que va a regular, condiciones de desigualdad. O sea, que va a ponerse normas que traten de equilibrar esas condiciones de desigualdad entre los sujetos, ya sea esas desigualdades por cuestiones económicas, por cuestiones de poder, por cuestiones de etnias, por cuestiones de ser mujer, de ser hombre, por cuestiones de ser niño. Entonces ese conjunto de normas va el Estado a imponer su voluntad a un sujeto o a varios sujetos, hijos, para que se obligue a unas personas a dar otro. Como fue el derecho del trabajo, que se obligó al patrón a dar vacaciones, a dar aguinaldo, a dar un mejor salario, porque obviamente se le está obligando, hijos, se le está obligando para que ellos den esas cosas y los trabajadores tengan mejores condiciones de trabajo. Entonces, el derecho del trabajo es una rama del derecho social. Así como, por ejemplo, el derecho privado se encuentra inmerso, hijos, el derecho civil, el derecho mercantil, ahí está fundamentalmente el derecho privado. El derecho público se encuentra el derecho administrativo, todos los derechos procesales, se encuentra el penal, porque se impone la voluntad del Estado, todo lo que es derecho de relaciones exteriores, o sea, todo lo que son las cuestiones de los ciudadanos en cuanto entran y salen del país, pues se nos obliga a hacer determinadas cosas como tener un pasaporte, ahorita hasta una vacuna, etcétera. Entonces son cuestiones de derecho público. Y el derecho social, como decíamos cuando vimos la historia, Mario de la Cueva nos dijo que el derecho del trabajo y el derecho social nacieron juntos, pero el derecho social fue creciendo más y más y más hasta que el derecho del trabajo se convirtió en una parte del derecho social. Y obviamente el derecho social se encuentra, hijos, según Huitrón Fuentevilla, se encuentra el derecho de familia, porque hay que proteger a los menores de una manera especial y el Estado se impone para la protección de los menores. Por eso él dice que el derecho social, el derecho de familia está en el derecho social. También encontraríamos el derecho supuestamente agrario, pero desde que Salinas de Gortari cambió la Constitución, y cambió el artículo 27 constitucional, pues yo no creo que ya el derecho agrario sea tan derecho social, eso se me hace más de derecho privado.
tenemos lo que es la previsión y la seguridad social en el derecho social, obviamente, y el derecho del trabajo. Algunos han dicho y quieren incluir otras ramas del derecho y pues a mí me parecería bien. Yo les confieso que el derecho social, lo que es el derecho protector de clases débiles, siento que este milenio, este nuevo siglo, se ha o lo han tratado de acabar. Creo que ha venido un neocapitalismo, una fuerza capitalista muy grande tratando de acabar con ese estado de bienestar y nada más están buscando, por lo menos muchos gobiernos, pues el bienestar, pero el bienestar personal, no el bienestar de sus ciudadanos. Y sin embargo, países que se dicen que son socialistas, pues tampoco han hecho mucho por sus ciudadanos. Yo creo que el socialismo nunca ha estado en el mundo, pero sí creo que sus ideas, no todas, pero creo que parte de ellas son buenas, y sobre todo esto del estado de bienestar, que el Estado debiera darse cuenta de que debe gobernar para todos y no para unos cuantos, y obviamente propiciar que todos tengamos buen trabajo, propiciar que todos tengamos medicinas, propiciar que todos estemos en mejores condiciones. El derecho social, pues, entonces es una rama ahora ya del derecho para algunos autores, como es el derecho privado, el derecho público y entonces el derecho de trabajo, su naturaleza jurídica, hijos, su naturaleza jurídica es de derecho social. Retomando entonces, el derecho privado es un conjunto de normas que regula a sujetos iguales y donde es necesaria la voluntad de las partes para crear derechos y obligaciones. Entonces, en ese sentido, el derecho privado, insisto, necesita la voluntad de las partes para crear derechos y obligaciones. El derecho público, recordemos entonces, es un conjunto de normas que va a regular la formación y la función del Estado, hijos. Eso es lo principal, que va a regular primero la formación y la función del Estado, sus relaciones con otros sujetos, en donde va a imponer su poder público, su imperio, el imperio del Estado. Y el derecho social entonces va a ser un conjunto de normas que traten de equilibrar los factores de desigualdad que hay entre los sujetos, ya sea por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por cuestiones de etnia, por cuestiones de sexo, por cuestiones de género. Entonces, es un conjunto de normas que va a tratar de proteger a la parte más débil de esa relación, de ese, digamos, núcleo, y obviamente lo va a proteger creando leyes en donde el Estado, y sobre todo en materia económica, va a intervenir para equilibrar esas desigualdades. Y sobre todo les digo en materia económica porque, por ejemplo, al obligar al patrón a pagar un salario remunerador, por lo menos, o un salario mínimo, al obligarlo a pagar vacaciones, aguinaldo, al dar reparto de utilidades, pues lo está obligando a repartir riqueza y no quedarse nada más la riqueza que produce tanto el trabajo como el capital. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿Algún comentario? Bueno. Entonces, bueno, ya vimos entonces las características del derecho de trabajo, la naturaleza jurídica que es, recuerden, derecho social. Entonces, déjenme, me acuerdo que nos toca entonces ver, vamos a empezar a analizar, hijos, las fuentes del derecho de trabajo. Las fuentes del derecho del trabajo. Si ustedes se fijan,
Y siempre en casi todas las materias, y todas las materias les deberían de decir y hablar de fuentes. ¿Qué es una fuente del derecho? A ver, acuérdense. A ver, Javier. Es de donde se nutre la materia para surgir. Ajá. Es más, algunos maestros, por lo menos mis maestros nos decían, donde brota, donde emana el derecho, ¿no? Ahora, imagínense, ahorita que están ahí en su casa, pero imagínense que están en su despacho, o ya sea como jueces, ya sea como litigantes, ya sea que están trabajando en una secretaría. A ver, imagínense que ya están trabajando en algún lado y que están en su despacho. A ver, hijos, ahí para qué les sirven las fuentes. Y antes de eso, antes de que me contesten para qué les sirven las fuentes, ¿alguien se acuerda de cuáles fuentes, alguna división o algo que les han dado de las fuentes? A ver, Daniel, por favor. Pues es lo de las fuentes reales, formales, históricas. Ajá, como fuentes la reales, clásica, formales. ¿no? Que todos los maestros enseñan. Ajá. ¿Te acuerdas de algunas fuentes de esas? O sea, ¿cuáles serían una fuente real, una fuente histórica y una fuente formal, hijo? ¿Alguien se acuerda? Sí, bueno, las fuentes formales pues son el procedimiento establecido en la ley, o sea, el procedimiento legislativo de iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación y el inicio de su vigencia. Una fuente real, a mí me acuerdo que nos explicaban que eran como los acontecimientos que daban lugar pues como a la creación del derecho. O sea, los Por ejemplo, acontecimientos la sociales, las pandemia. necesidades del momento. Ajá, como la pandemia. Exacto. Que va a crear o que ha creado una serie de normatividades que no existían antes. Por ejemplo, el mero hecho de que no podamos pasar tan libremente a lugares, ¿no? Sí. Bien, Daniel. ¿Y qué otra cosa te acuerdas, Daniel? Y las históricas, pues son los documentos del pasado, como podría ser, no sé, las constituciones pasadas, los códigos que tal vez ahorita ya no están vigentes, pero que sirvieron como el precedente para los códigos vigentes de hoy. Exacto. Bueno, ustedes recordarán, y se los digo así que habíamos comentado que nosotros venimos a estudiar normas. ¿Se acuerdan? ¿Y para qué estudiamos las normas, hijos? ¿Alguien se acuerda para qué estudiamos las normas? Para crear, interpretarlas y aplicarlas. Exacto, para crear, interpretarlas y aplicar. ¿Pero qué clase de normas estamos estudiando, hijos? ¿Normas qué? Jurídicas. Las normas jurídicas, bien, María Esmeralda. Bueno, espérenme tantito. Este es el grupo 1705. ¿Ustedes son en 1705, hijos? ¿No? 1700. El 6, maestra. ¿Eh? 1706. 6, ok. Dios, espera. Ok, bueno, a ver, hijos, entonces, decíamos que vamos a estudiar las normas jurídicas, etcétera. Entonces, la pregunta que yo les hacía es, a ver, que están en su despacho, ya sea, les digo, como jueces, que están en su despacho como, litigantes, están en su despacho ahí. ¿Ahí para qué les sirven las fuentes? Todo lo que nos habló Daniel, ¿para qué nos sirven ahí las fuentes? Y si alguien me dice para nada, entonces no sé para qué lo estamos haciendo o para qué lo estamos viendo.
A ver, hijos, a ver, Daniela. ¿Sería para fundamentar nuestra demanda? Para fundar nuestra demanda. Sí, efectivamente. O sea, una fuente, si nosotros vamos a crear normas, hijos, pues es necesario saber de fuentes. Porque si no sabemos de fuentes, ¿cómo vamos a poder crear una norma? No sé si lo están entendiendo. Por ejemplo, Daniel nos dio ejemplos, ¿no? Nos dio ejemplos de algunas fuentes. Por ejemplo, nos dijo las constituciones anteriores. O, por ejemplo, nos dijo todo el proceso legislativo. O nos dijo que hechos como... Bueno, hechos reales, hechos de la naturaleza. Entonces, obviamente, si yo voy a crear una norma, hijos, y ya dijimos que crear una norma no es nada sencillo, entonces si yo voy a crear una norma, la tengo que crear para beneficio de una sociedad. Una norma, hijos, aunque sea para dos personas, por ejemplo, si a mí, ya les dije que vamos a crear normas al hacer contratos, ¿sí o no? O al hacer un reglamento para una empresa, o etcétera. Si vienen dos personas conmigo, me dicen, oiga, queremos hacer un contrato de arrendamiento, etcétera. Y si yo le pongo cláusulas que no les beneficien a mis clientes, en lugar de hacer una buena relación, digamos, jurídica, lo que puedo producir es un pleito, el que se estén peleando, el que no estén organizados, el que estén mal, en otras palabras. O sea, las normas mal hechas nos hacen mucho daño, hijos. Y nos hacen mucho daño hasta socialmente hablando. Entonces, en este contexto, por ejemplo, hay normas que nos han hecho tanto daño que como país, como ciudadano, pues la estamos pasando mal porque esas normas, en lugar de beneficiarnos, no nos están perjudicando. Por ejemplo, el hecho de que te digan que, vamos, simplemente no es que yo lo critique ni nada, pero, no, yo tengo el capricho de hacer un aeropuerto y lo quiero hacer aquí, ahora ya no, ahora lo quiero hacer allá. ¿Cuánto gastamos también los mexicanos? Porque es nuestro dinero, hijos, a través de impuestos, ¿cuánto se gasta por hacer normas porque es una normatividad también la aviación, en donde yo quiero por capricho esto, yo quiero por capricho aquello. Entonces, hacer normas, hijos, no es nada sencillo. Normar algo, hacer algo, y ponerse de acuerdo mucha gente tampoco es sencillo. Simplemente para que se den cuenta, vamos a darles un ejemplo más específico. Va a cambiar el plan de estudios de la FES de Aragón en Derecho. Ya van a llevar otras materias que ustedes no llevaron, sus compañeros, y van a tener la opción que ustedes no van a tener hasta ahorita, de que ellos quizá puedan optar por materias optativas, valga la redundancia, hijos, valga la redundancia, por materias optativas de los que ellas quieran. Antes les exigían que las materias optativas fueran de una misma rama, por ejemplo, derecho privado, derecho público, y no podían escoger tan libremente. Entonces, todos estos cambios nos hacían que nos juntáramos los maestros, por ejemplo, y opináramos, no, hijos, para ponernos de acuerdo, para poner cómo iban simplemente cómo iban a llamarse las materias, y estamos haciendo una normatividad porque va a hacer normas en cuanto a un plan de estudio, no sé si lo están entendiendo, y que se le va a aplicar a los alumnos. Entonces, hacer normas no es nada sencillo, y para hacer normas necesitamos las fuentes. Y obviamente, desde el punto de vista que yo tengo, para mí lo mejor son las fuentes nada más materiales y las fuentes formales. Yo creo que ahí en las materiales entran todas las demás que nos dijo Daniel, y las históricas y todo. Ahora, hijos, a ver, María de la Cueva
esto sí quiero que lo entendamos muy bien, nos dice que una norma jurídica debe tener un elemento material, hijos, y un elemento formal para que pueda funcionar la norma jurídica. A ver, les repito. Una norma jurídica debe de tener un elemento material y un elemento formal. El elemento material es el mandato o la prohibición. El elemento material de una norma es el mandato o la prohibición. ¿Sí? ¿Se debe hacer esto o no se debe de hacer esto? Y el elemento formal es el imperio del Estado, el poder coercitivo que debe de tener la norma. Si la norma no es coercitiva, hijos, si la norma no tiene fuerza para aplicarse, entonces no sirve de nada esa norma. Entonces, una norma debe de tener, insisto, hijos, un elemento material y un elemento formal. Por ejemplo, nos dice una norma, por ejemplo, vean su artículo, no, es que eso es de colectivo, déjenme, me acuerdo. Bueno, si la norma, es que los ejemplos que me vinieron a la mente son de derecho colectivo y ahorita no me gustaría que los revolviera yo con eso. Por ejemplo, si una norma nada más te dice, debes de manejar a 80 kilómetros por hora en estas áreas, pero no te dice qué pasa si no respetas eso, pues no va a servir de nada. No sé si lo estamos entendiendo, hijo. A fuerzas te tiene que venir una sanción para que la norma sea efectiva. Y entonces esa norma debe de tener este elemento material y este elemento formal. Y por eso yo también divido a las fuentes en fuentes materiales y fuentes formales, hijos. ¿Sí les queda claro? Entonces recordemos que las fuentes van a ser importantes, hijos, van a ser muy importantes las fuentes porque nos van a servir para crear las normas, para interpretar las normas o para aplicar las normas. Nos van a servir las fuentes, ¿sí? En este contexto, hijos, en este contexto, las fuentes materiales son todos aquellos elementos históricos, naturales, sociales, que hacen que una norma o cambie o se modifique o tenga que existir. Por ejemplo, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado de la violación, por decirles un ejemplo? Que la violación en el siglo pasado casi se aplaudía al violador, ¿no? Ay, qué bonito violador, y qué bueno que sometes a una mujer, ¿no? Y que castigaban a las pobres mujeres casándolos con los violadores. ¿Se acuerdan que los habíamos comentado? Esto va cambiando socialmente, vamos viendo que eso es la tontería más grande del mundo y que violentar a una mujer pues es lo peor que debe de hacerse y obviamente se cambia la norma y se imponen cada vez sanciones más fuertes a un violador y luego si es pederasta pues peor. Entonces en esas situaciones, hijos, obviamente ya habíamos dicho que la norma tiene que ir cambiando y esos son los elementos materiales que hay que tomar en cuenta. O sea, tú no puedes hacer un contrato tampoco, hijos, si no tomas en cuenta las cuestiones de quién te lo está solicitando y para qué te lo está solicitando, ¿sí? Entonces vas a crear una norma de acuerdo a las necesidades y a las cuestiones específicas de las personas que te están pidiendo, por ejemplo, un convenio de divorcio. Si tú vas a hacer un convenio de divorcio, pues debes de tomar en cuenta cuánto ganan los cónyuges, qué es lo que pueden aportar, si me están entendiendo, tomar en cuenta qué les va a beneficiar a ellos y a lo mejor si tienen hijos, a sus hijos. Y no hacer un convenio en donde tú le pidas por ejemplo, a uno de los cónyuges que
no sé, que dé un dinero que no va a poder dar o que no va a poder pagar porque ni siquiera lo tiene o porque ni siquiera tiene trabajo, ¿sí me están entendiendo? Entonces hay que tomar en cuenta esos elementos materiales que son, insisto, las cuestiones históricas de la propia familia, en su caso, las cuestiones económicas, las cuestiones políticas, ya sea para crear una norma que va a ser una ley general, abstracta, impersonal, o para crear una norma específica para algunas personas en particular. Entonces hay que tomar en cuenta pues sus situaciones y esos son las fuentes materiales. Entonces las fuentes materiales, hijos, no podemos, digamos, nombrar cada una de ellas porque es un sinnúmero de cosas, o sea, son cuestiones psicológicas, cuestiones climáticas también, cuestiones, vamos, filosóficas, educativas, religiosas. Por ejemplo, las cuestiones climáticas, hijos. En derecho penal, mi maestro, cuando yo estudié derecho penal, nos decía que era más común en lugares donde hace más calor ver delitos de orden sexual que en lugares donde hacía más frío. Donde hace más frío es más común ver delitos del orden en contra del patrimonio, por ejemplo, fraudes, abusos de confianza, etcétera. Entonces, hasta el clima a lo mejor lo debo de tomar en cuenta para crear una norma que, de acuerdo hasta el clima, pues me va a beneficiar. O, por ejemplo, las normas que ahorita, bueno, que muchos estados poderosos no han querido aceptar, como son normas ecológicas, en donde obviamente si tenemos tantos problemas también con la naturaleza, de tanto agua, de que se está la gente inundando y todo, pues es porque no cuidamos la tierra, talamos los árboles, dejamos que siga el petróleo como una fuente muy poderosa de subsistir, y obviamente no entienden que debemos cambiar a otras formas, a otros modos, para que la norma tendría que cambiar, obligar a los estados a hacer algo, porque no nada más es una cuestión individual, hijos, también es una cuestión de cada gobierno, obligarlos a que respeten normas ecológicas y pues para que conservemos la tierra. La tierra para nosotros, o sea, para que para que vivamos, no podamos vivir en ella, porque la tierra nos va a sobrevivir a nosotros. La tierra ha sobrevivido meteoros, hijos, otro tipo de animales como los que se extinguieron, los dinosaurios, y así, y ha sobrevivido y va a sobrevivir a los seres humanos, pero los seres humanos quizá no sobrevivamos porque estamos cavando nuestras propias tumbas, en el sentido de no cumplir normatividades. Entonces, esos son los elementos materiales, hijos. La historia, la política, la religión, las cuestiones psicológicas, las cuestiones hasta sociales, etcétera, que debemos de tomar en cuenta para hacer una norma. ¿Sí les queda claro cuál es la fuente material, hijos? Y las fuentes formales sí las podemos clasificar, hijos, y sí las podemos distinguir. Y las fuentes formales, pues, son obviamente la ley, esa es una fuente, la legislación, obviamente, ¿sí? La costumbre, ¿sí? También es una fuente, obviamente. La costumbre, y vamos a irlas viendo una por una, ¿sí? La jurisprudencia también es otra fuente formal, ¿sí? Y realmente nuestras fuentes formales del derecho del trabajo se encuentran en el artículo 17 de nuestra ley. ¿Quieren leer el artículo 17 de nuestra ley, por favor? ¿Alguien tiene el artículo 17 ya?
Por favor, busquen el artículo 17 de su ley. ¿Ya? A ver, Iván, por favor. Artículo 17. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esa ley o en sus reglamentos o en los tratados a que se refiere el artículo 6º, se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que deriven del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Bueno, el artículo 17, hijos, nos está señalando las fuentes formales no de manera limitativa, o sea, no está limitando, está enunciando las fuentes formales del derecho del trabajo. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque obviamente hay otro tipo de fuentes que aunque no las señala el artículo 17, pues las vamos a utilizar para crear la norma, para interpretar la norma y o para aplicar la norma. Entonces, tenemos obviamente las que nos menciona el propio artículo 17, como les digo, que es la ley, la legislación, los tratados internacionales, la analogía, la jurisprudencia, la costumbre, la equidad, van a ser fuentes del derecho del trabajo, hijos, pero también, pues vamos a tener, por ejemplo, la doctrina, también la doctrina nos va a servir de fuente, y también vamos a tener unas fuentes que ustedes van a conocer junto conmigo, y que son fuentes formales y especiales y exclusivas del derecho del trabajo, hijos. Fuentes formales, especiales y exclusivas del derecho del trabajo, que son el contrato colectivo, el contrato ley y el reglamento interior del trabajo. Esas son las fuentes formales, obviamente, y nada más específicas y exclusivas del derecho del trabajo, hijos. Vuelvo a comentar: contrato colectivo, contrato ley, reglamento interior de trabajo. Y entonces a partir de mañana vamos a explicar este artículo 17 de la ley y vamos a empezar a explicar cuáles son nuestras fuentes formales. Que les digo que el artículo 17 es enunciativo, no limitativo, porque ahí no menciona, les digo, por ejemplo, la doctrina, que son todas las teorías y todo lo que hacen los autores y que obviamente nos sirven también como fuentes y no la señala el artículo 17. Y vamos a ver, obviamente que, como les digo, tampoco señala el contrato colectivo, el contrato ley y el reglamento interior de trabajo. Y algunos autores hasta señalan que las sentencias que dictan cada juez y cada uno de los jueces, hijos, también son fuentes, y ahora más del derecho, porque es como resuelvan, como ya vamos a tomar en estos cambios de todas las normas, vamos a tomar mucho de lo que los gringos hacen, hijos, de lo que Estados Unidos hace. Entonces debemos de tomar en cuenta que las sentencias, cómo se resolvió un caso y semejante a otro, para muchos las sentencias también son fuentes del derecho. Por eso les digo que esto es nada más enunciativo el artículo 17, pero no limitativo. Y mañana empezaremos a ver esas fuentes. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿Algún comentario, hijos? Entonces nos vemos mañana, ¿sí? Tempranito. Descansen, ya saben que los dejo descansar unos minutitos antes de que venga su otro maestro. Bueno, hasta mañana, hijos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Gracias a ustedes, Daniela. Gracias a Jonathan.